Acabamos de conocer que el diputado de La Libertad Avanza, Venegas Lynch, no cree en la obligatoriedad de la educación pública. Pero más allá de lo que crea o no crea Venegas Lynch, lo importante es pensar qué es lo que subyace detrás de estas propuestas, donde además el diputado también habló de trabajo infantil. Vamos a pensar particularmente cuál es la relación que los liberales han tenido a lo largo de la historia con el derecho a la educación. Y para pensarlo y para preguntarnos acerca de esta relación, le vamos a dar la bienvenida a una especialista, la doctora en historia, especialista también en infancias, Lucía Leonetti. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Soledad? Gracias por tu tiempo. Bueno, me parece importante, nos pareció importante que podamos pensar el derecho a la educación y también cómo se han relacionado a lo largo de la historia los liberales con este derecho. Bien, en principio agradecerles nuevamente la posibilidad de este espacio porque, bueno, quiero comentarte muy brevemente lo que fue mi impresión cuando escuché las palabras del diputado Venegas Lynch, en el sentido en que digo, bueno, otra vez poner en el tapete la cuestión de la obligatoriedad escolar. No es la primera vez a lo largo de nuestra historia, no es la primera voz que se pronuncia desde ese lugar. Y también pensé que, bueno, son dirigentes que se inspiran en esa tradición liberal de fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, cuando enuncian que además la Argentina era la primer potencia mundial, claro, cosa que efectivamente sabemos que no lo fue, no era una potencia, en todo caso lo que estaba haciendo era ingresar al mercado mundial como productora de materias primas y receptora de mano de obra inmigrante. Pero lo cierto es que esa dirigencia liberal de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX abrazó un proyecto que fue el de conformar una nación y el de conformar el Estado. Y el pilar para la conformación de la nación y del Estado consideró esa dirigencia liberal era la educación. Claro. Y era la educación pública de carácter gradual, gratuita y obligatoria. Y como muy bien dijiste vos, Soledad, no colocaron a la escuela y a la educación desde el lugar de la obligatoriedad, sino desde el lugar del derecho. Es más, hubo sí, y te diría que era bastante extendida esa creencia en que con la educación se lograba conformar la nación, asegurar el orden social, asegurar la conformación del Estado. El ciudadano, ¿no? Y formar exactamente. Mira, si Alberdi unos años atrás había dicho gobernar es poblar, esta dirigencia decía gobernar es educar. Claro. Porque efectivamente, bueno, allí estaban, ¿no? con la dialéctica entre barbarie y civilización, entendían que la escuela era la puerta para el ingreso a la civilización. Y digo, estaba bastante extendida, no solo en la opinión de la dirigencia política, intelectual de la Argentina, sino de América Latina y del mundo, ¿sí? Nuestra ley 1884, que es la ley 1420 de educación gradual, gratuita y obligatoria, que se sanciona durante el gobierno de Julio Argentino Roca. Digo, traigo estos nombres porque me parece que son referencias a las que se apelan, ¿sí? Estaba muy en sintonía y en contexto de las sanciones de leyes educativas obligatorias y gratuitas que venían desde el siglo XVIII y que se habían conseguido conformar finalmente y sancionar desde el Estado en Europa y en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, Argentina estaba en el pivot de eso. Y es más, inclusive esta educación pública 1420 garantizaba la coeducación, que niños y niñas ingresaran a las escuelas de lo ancho y a lo largo de toda la República, cosa que no estaba tan resuelta, inclusive en Europa. En países como Francia, España, no estaba tan resuelta. En Argentina sí, más allá del contenido de género. No, tampoco, ¿no? Más allá del contenido de género. Los varones tenían instrucción cívica a lo largo de los 6 años de formación, las niñas hasta el tercer grado, las niñas cursaban labores domésticas y economía doméstica, los varones cuestiones de agricultura y de labores manuales. Pero lo cierto es que esa educación estaba garantizada para todos y había una
coincidencia en que era factible la transformación social con esa educación. Tal vez yo no quiero extenderme, pero a veces parece que uno opina desde un lugar y me parece que estaría bueno traer una voz contemporánea de ese contexto en el que se sanciona la ley 1420, que es la de un intelectual, pedagogo, referente también del liberalismo, que es un tal Paul Groussac, de origen francés, ¿sí? Tal vez menos citado, pero fíjate vos lo que dice. Esto lo dijo en 1882 en el Congreso Pedagógico previo a la sanción de la ley 1420. El gran problema social y político de este país, como de sus vecinos, más difícil y más glorioso que de los estados europeos, donde la raza está unificada, es que los estados unidos, por ejemplo, donde existe la raza indígena, han sido sacrificados. Los pueblos sudamericanos han aceptado el problema en toda su magnitud. Con el mestizo, con el gaucho, con el mulato, que ya está a medio camino de la redención, bueno, hay todo un contenido aquí, claramente, quieren hacer un hombre. Nosotros los educadores, él hablaba en condición de maestro normal, porque lo era, y de director de una escuela normal en Tucumán, nosotros los educadores haremos la verdadera democracia. En nuestras aulas modestas o lujosas admitimos al hijo del pobre trabajador, sea cual fuera su matriz. Lo sentamos al lado del hijo del rico, del patricio de ayer. Y si después de algunos años el primero es mejor que el segundo, le inspiramos por el solo hecho del hábito inoculado un sentimiento de su dignidad, de su valor moral, que ninguna inequidad de la fortuna lograría destruir completamente. Nosotros borramos la maldición recaída en la posteridad de Cam, reemplazando la sentencia dolorosa del Antiguo Testamento con la palabra reparadora del Nuevo, a cada uno según su obra. La escuela como igualadora, la escuela como fundamento de la democracia y fundamento del Estado. Totalmente. ¿Qué pasó entre esa época y este contexto que estamos viviendo para que se diga exactamente lo contrario? ¿Qué detectás? Bueno, a ver, Soledad, también es algo de larga duración. Yo decía, no es la primera vez que lo escucho, había también un inspector, Reyes Salinas, en los años 20 del siglo XX, que dijo, vinos nuevos en odres viejos, ¿no? Digo, esto era reiterativo. Si aquí se celebraba tanto, esta escuela pública, y estos liberales la celebraban tanto, hay que decir también, Soledad, que a comienzos del siglo XX, cuando la escuela pública empieza a generar cuestiones con las que la élite no necesariamente acordaba. Y claro. Digo, una cosa era enunciarlo desde lo discursivo y otra cosa era ver en la práctica que hijos, hijas de sectores populares podían ingresar no solo a la escuela primaria, sino tener aspiraciones de poder ingresar a un colegio nacional e inclusive a las escuelas normales. La movilidad social. Esa movilidad social ascendente ahí empezó a preocupar. Y ahí fueron las primeras voces, 1905, luego 1915. En 1905 se sanciona una reforma en la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires, que había sido sancionada en 1875, también con carácter gratuito, obligatorio, ¿sí? Se sanciona una ley en donde el argumento de un tal Sánchez Orondo, referente ya de un liberalismo más refractario, ¿sí? No tan liberal. No tan liberal, diría conservador, para no decir reaccionario frente a esta sociedad. Él inculcaba en sus discursos y en la Cámara de Diputados y Senadores para impulsar esta reforma que había que acortar la educación a 4 años de obligatoriedad e inclusive diferenciar a las niñas 2 años, a los varones 4 años, pero tampoco dar lo mismo a los niños de las zonas urbanas y niñas de las zonas urbanas con respecto a los niños y niñas de las ciudades. Porque finalmente lo que tenían que entender es cuál era su procedencia social. Eso lo repite Saavedra Lamas, ministro de Educación en 1915, y lanza una reforma donde también acorta la obligatoriedad escolar, que queda abortada con el ingreso del radicalismo en el año 1916 y se vuelve a la 1420. Digo, esto luego en la etapa de Onganía, en el Onganiato, se vuelve nuevamente a la intención de acortar la obligatoriedad escolar. Y ahora esto nuevamente se instala en la sociedad, en donde parece que básicamente habíamos acordado
Claro. En la obligatoriedad, en la gratuidad, y que efectivamente la educación es un atisbo para la movilidad social. Y que, no era la primera vez que la escuela estaba puesta en el tapete y en el banquillo de los acusados porque no respondía a las expectativas que tenía. Hablábamos hace minutos nada más fuera de cámara acerca de esos cuestionamientos que recibía la escuela en finales de los 90, sí. Principios de los 2000, las instituciones estalladas, Sí. el Estado también en cierta Sí. retirada en ese momento. Sí. ¿Cómo unís ese momento, esas reflexiones que nos traían referentes como Ana Fernández a este momento que vivimos actualmente, frente a este también posicionamiento de un Estado en manos de un color político que reniega de este Estado? Exacto. Bueno, aquí es donde nosotros decimos hay fuertes continuidades. Y me permito también hacer, a propósito de esto, también hacer una suerte de salvedad. A veces cuando uno habla de tradición liberal, tendríamos, y que me parece que eso también hay que clarificar, la tendemos a mirar de una manera unívoca, muy lineal. Y en realidad el liberalismo hay que definirlo de acuerdo a los contextos y también atendiendo a que hay distintas tradiciones. Si uno piensa en una tradición más anglosajona, efectivamente esta suerte de liberalismo de los años 90, donde se estaba retirando, y ahí se impulsan las reformas educativas, con este argumento de que las instituciones están superadas y la escuela está superada por la dinámica social, mucho tiene que ver con lo que estamos viendo ahora también. Es una tradición anglosajona donde el public system, lo que entienden que es lo público, tiene que ser un manejo de los particulares. ¿Sí? ¿Y quién mejor que el padre de familia, es el argumento, para decir qué tipo de educación debemos garantizar? Hace un ratito traíamos con una compañera, colega, amiga de aquí, unas palabras de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo sostuvo un debate muy fuerte en los años 90 a propósito de la reforma que impulsaba el gobierno de Menem, diciendo, si dejamos la educación en las manos de los particulares, ¿podemos decir que todos los particulares tienen condiciones de igualdad para poder diseñar un tipo de educación que responda a las necesidades de sus hijos, hijas, hijes? ¿O vamos a generar más desigualdad social? Esa es la tradición anglosajona. Pero si tenemos la tradición liberal francesa breva en la Ilustración, en la Revolución Francesa, y donde promueve lo que vos muy bien decís, Soledad, a un Estado más fuerte, más centralizador, que garantice igualdad de oportunidades en sociedades que están profundamente fragmentadas por la desigualdad social. Entonces, ojo con esto, porque se trajo a colación en los años 90. Me parece que se vuelve a traer a colación en este contexto bajo la idea de que la escuela está superada por la dinámica social, hoy por todo lo que es la comunicación digital, porque supuestamente no habría podido responder a las demandas sociales. Y debo decir que esto no es novedad, también se lo dijo a principios del siglo XX. Claro. Lo que a mí me preocupa es por qué estas voces se pronuncian y atacan a la escuela. ¿Qué es lo que molesta de la educación pública y qué es lo que molesta de la escuela? ¿Tanto ha fracasado la escuela? ¿O es que en rigor de verdad, y la educación pública, o es que en rigor de verdad lo que preocupa es que sigue promoviendo una dinámica social? Porque convengamos que muchas de esas dirigencias que hoy nos gobiernan salen del sistema público, de no solo la escuela, sino también de los colegios, de las escuelas secundarias públicas y de las universidades públicas. Particularmente de la universidad, ¿no? Porque muchas veces cuando uno hace las trayectorias educativas de las dirigencias, ve que han ido a escuelas primarias, secundarias, privadas, pero sin embargo a la hora de la elección de la profesionalización, allí está la universidad pública en primer lugar, ¿no? Exacto, porque lo que no se le ha discutido todavía es esa calidad. Y si bien sabemos que por una serie de políticas de desfinanciamiento, esto que quedaba, el 8%, esto que también quiero aclararlo, el 8% del presupuesto nacional en la Argentina de fines siglo XIX iba destinado a la educación. Pensemos a lo largo de estos últimos años el desfinanciamiento educativo.
¿sí? Lo que ha sido la pauperización salarial, lo que ha sido también la pauperización en la inversión de nuestras instituciones educativas, las condiciones edilicias, todo eso contribuye a que la escuela pueda brindar menos condiciones de calidad educativa. Pero a pesar de ese desfinanciamiento, las universidades todavía sí han continuado siendo un pivot en la construcción del conocimiento, en la producción del conocimiento. Digo, la prueba está tanto que apelan a los rankings internacionales que nuestras universidades y nuestra Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas, no están mal posicionadas. Y no están mal posicionadas porque la producción de conocimiento es citada, es referenciada. Digo, eso es cuando se la posiciona y se la rankea, no es por la cantidad de alumnos, es por las veces que es citada la producción de conocimiento que se dan dentro de esas universidades. Entonces me parece que es un contrasentido también, ¿no? Poner en discusión estas cuestiones que a todas luces son una evidencia. Lucía, me parece que hemos hecho un recorrido interesante. Por supuesto, nos quedan un montón de aristas por tocar, pero tenemos algunas puntitas para poder pensar de una manera diferencial esto que a veces son discursos que fácilmente se replican y que deberíamos profundizar un poco más. Gracias. Gracias, Soledad, y solo esta última reflexión. Entre todas las cuestiones con las cuales se puede denunciar la corrupción, también una forma de corrupción es la deshonestidad intelectual. Entonces, cada vez que hagamos referencia al liberalismo, digo, seamos honestos intelectualmente y hagamos referencia apelando a las voces de esos tiempos. Gracias. Gracias, Soledad, y gracias a ustedes.